Entonces vamos a ejercitar con los ejemplos a continuación sobre funciones. Entonces vamos a poner aquí funciones. Y el primer ejemplo que vimos en la lámina es crear una función simple, sencilla, la más básica, que es una que emite saludos. Bueno, como dijimos, el nombre, el seguido de paréntesis, luego vienen las llaves. Y dentro vamos a poner el contenido de la función, la lógica de la función. Básicamente, en este caso, va a ser imprimir un string que va a decir hola amigos. Y ya tenemos lista la función. En este caso, en el playground, nosotros podemos ejecutar todas las líneas de código. Van a salir las anteriores, los resultados anteriores. Y todavía está preparando, running, y eso viene hasta esta línea, ¿correcto? Entonces, esta función no se auto ejecuta. Para ejecutar hay que llamar. Entonces, para eso usamos la llamada a función, que sencillamente es escribir el nombre de la función. Y como ven, existe el autocomplete, que va a empezar a buscar en toda la biblioteca de Xcode, de tanto funciones, variables, etc. Va a encontrar todas las coincidencias y lo va a ir marcando, ¿no? Entonces, el primero es el que lógicamente está más cerca. Y este es el llamado a la función. Cuando ejecutamos el llamado a la función, ejecuta la función y nos devuelve el resultado. De eso trata este mecanismo programático de funciones, ¿no? Entonces rápidamente vamos a ir comprobando cómo es cuando hay un retorno. Vamos a hacer un cálculo de edad, una función de cálculo de edad. Entonces, lo que procura esta función es que nosotros al llamar deberíamos indicarle el año que hemos nacido y debería devolvernos cuántos años han transcurrido. Entonces, esta función vamos a ponerle el nombre calculando edad. Luego tenemos que poner el año de nacimiento. Y lo vamos a hacer como un entero. Luego, cuando queremos que retorne, en este caso un entero, indicamos con el guión y el símbolo mayor que lo que va a retornar es un entero. De inmediato va a decir que falta hacer el retorno, porque si hay un retorno necesita la palabra return y hay que devolver un entero. Si ponemos 1, ya cumplió. Pero el 1 no es la lógica. La lógica va a ser declarar una constante de edad, que es básicamente la resta del año actual, que podríamos calcularlo también haciendo unas funciones. Para eso existe una función date, pero vamos a hacer algo muy, muy básico todavía. Y en este caso, lo que estamos llamando al parámetro o escribiendo el parámetro de entrada para usarlo como parte de la lógica, esto, como les dije, es una constante dentro, no podemos modificarlo. Entonces, en el caso de la edad, el retorna la edad, que sigue siendo un entero. Por definición, para que ocurra esta resta, esto es un entero, en 2024 es un entero y el resultado es un entero. Por eso que cuando escribimos edad, ya nos dice que es un entero. Y por lo tanto, no hay ni una falla, y vamos a hacer el llamado, ¿no? Entonces, cuando hacemos el llamado, escribimos las primeras letras y como vemos, hay varias, no hay mayor coincidencia, pero esto es para enseñarles cómo es importante el autocomplete. El primero casi siempre coincide. Luego, fíjense que la función en otros lenguajes no viene el nombre del parámetro, viene así. Pero en este caso, el formato de Swift permite
mostrar el nombre del parámetro e incluso da un placeholder de qué tipo es ese parámetro. Entonces el año de nacimiento va a poner 2000 y hacemos que se ejecute ese llamado a la función y me sale la diferencia, lo cual estamos recapitulando el aprendizaje, que al llamar una función ejecuta líneas de código. En este caso se trata de un retorno, por lo tanto está retornando un valor. En el caso anterior está ejecutando una línea de código, pueden ser varias líneas de código, un bloque de líneas de código. Y finalmente estos dos pasos importantes, que es declarar y también el llamar a la función, ¿no? Son como dos procesos involucrados en el desarrollo, ¿no? de cierta parte de la aplicación en general, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se usan los parámetros. Para crear función con parámetros, vamos a usar el que hemos presentado en la lámina. Primero, la que tenemos en este caso ya tenemos un parámetro. En este caso vamos a usar otro ejemplo que se trata de dos nombres. Vamos a dos parámetros, quiero decir. Crear el nombre completo, o sea, nombre más apellido. Y como parámetro yo les sugiero lo siguiente. Primero, terminar sin escribir los parámetros, cómo es la estructura de la función. Si va a tener retorno, no se olviden de la flecha. Y si va a tener retorno, ¿qué tipo de retorno vamos a tener? Si es un retorno string, bueno, hay que indicarle que es string para el ejemplo. Y de esa manera es más cómodo escribir los parámetros. Escribimos nombre, string y apellido, dos puntos string. Recuerden que los parámetros van acompañados del tipo. Hay algo que también al final vamos a ver, que se le puede colocar un valor inicial, como por ejemplo Pedro. Pero vamos a hacer primero el ejemplo como está en la lámina. Luego lo que vamos a hacer, como hay un retorno, necesitamos la palabra return. Y directamente podríamos indicar que es un string, aún así en vacío, ya no me da ningún error. Obviamente no es la idea. Y acá vamos a incorporar el nombre y espacio y el apellido. Lo que está apareciendo en nuestro autocomplete son los parámetros. Si yo tuviera una constante por aquí declarado como Castro y yo escribo aquí apellido, va a haber dos apellidos, uno que es la constante que fue declarado y otro el parámetro. No hay mayor diferencia salvo que la L viene de constante, B de variable, y hay que reconocer que en este caso por la cercanía de visibilidad que tiene ciertos patrones del código, va a mirar primero al apellido que está como parte de la función, no va a mirar externamente. Nosotros podríamos crear aquí más bien algo parecido. No me quiero alejar del ejemplo, voy a volver al punto. Es que esta función es como ya esperábamos que haya sido creado. Si nosotros queremos llamar, básicamente es crear nombres completos y como se dan cuenta viene el nombre y el apellido para llenar. Y aquí vamos a poner Juan y aquí podríamos colocar un nombre en duro, como le dicen, canales. Eso es poner en duro. O también podríamos asignarle la variable que fue declarado en líneas arriba. Si se dan cuenta, hay coincidencia, lo cual para un aprendizaje es terrible porque tiende a confusión. Así que lo vamos a llamar acá apellido variable. Y cuando llamemos en esta área que podría haber puesto un string declarado en duro, entre comillas,
ahora yo puedo llamar a la variable. Y si imprimimos, como se dan cuenta, está usando el valor de esta variable, ¿no? Eso es lo más típico. No se escribe en duro. Los valores difícilmente en un proyecto se escriben en duro. Casi siempre se está concatenando variables constantes y siempre va a ir el nombre de una constante en una variable. Por eso es muy importante que manejen un estándar de nombres de variables o constantes. Depende de las categorías, tipos de datos, etc. Bueno, esa es la recomendación. Finalmente, lo que vamos a ver es una función donde se usan dos nombres. Voy a copiar esta función y voy a poner ejemplo, como un ejemplo 2. Este es un ejemplo que la única variante es que le vamos a poner un nombre adicional externo, que así le llamo. Le vamos a poner, por ejemplo, no tiene que ser igual ni parecido. Entonces, cuando llamemos esta función, básicamente es crear nombre y ya salen las dos funciones. Y fíjense, ahora ya no sale el nombre del parámetro interno, sino sale el nombre externo o público, ¿no? Como vemos aquí. Y pasa lo mismo, podríamos llenarle otro dato. Y en el apellido o el second name podríamos llamar a la misma variable, que sería en este caso apellido variable. Ok, entonces, dicho esta última línea que lo vamos a ejecutar y la comprobación del caso, terminamos los ejemplos básicos y no quiero complicarles con múltiples situaciones que podríamos tener, como ya lo quise hacer, pero en el camino vi más prudente para no equivocarnos, ¿no?, en el concepto. Puede haber muchas situaciones en el camino, pero seguramente cuando ocurra lo vamos a ir aprendiendo. Con esto, que es básico, elemental, muy potente, ya estamos listos para entrar a los conceptos de clases y estructuras. Las class y struct, porque tenemos lo suficiente para este nuevo concepto, que es la siguiente sesión.